Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. Shalom Urajot, el Eterno les bendiga. Bueno, amados, tiempos de crisis. Estamos pasando tiempos de crisis, tiempos de tribulación en todo el mundo. ¿Qué hacer en tiempos de crisis y en tiempos de tribulación? Si está escrito, es lo que tenemos que vivir, pues sacar fuerzas, si no las tienes, pedir fuerzas y hasta el último momento tratar de compartir palabras que traigan emuná, palabras que atraigan a las personas hacia el Creador, hacia su Hijo, el Mesías Yeshua. Hay veces es necesario dejar de mirar un poquito lo de nosotros y pensar en los demás. Es una forma de pasar los momentos de tribulación, los momentos de prueba, los momentos de dificultad. Vamos a hablar de un tema, ¿no, mi amor? ¿Qué tema es el que vamos a hablar? Vamos a hablar de los sueños. ¿Te acuerdas que hemos hablado? Vamos a hablar de los sueños. Pero como les decía anteriormente a ustedes, ni mi esposa ni yo somos predicadores. Tampoco somos motivadores espirituales ni vendedores de ilusiones. Somos atalayas y el deseo de este video, que también puede quedar como audio, es hablar un poco de lo que vimos en esta parashá, que es conocida como la parashá de los sueños de Yosef. La vemos en el libro de Bereshit. Y hablar en el libro de Bereshit en la parashá que lleva por nombre Vayeshev. Pero nuestra idea no es simplemente hablar de un tema, no es simplemente hacer una parashá común y corriente. No, amados. Nuestro deseo es saber que estamos en los últimos tiempos y es hablar algo que sea de bendición, que dé fruto. Es algo que te haga reflexionar, algo que te haga volverte al Eterno. Si eres nuevo, eres una persona que por diosidencia estás viendo este canal, algo que te haga volverte en arrepentimiento, en Shuvá al Creador, apartarte del pecado, volverte a la Torá y aceptar el sacrificio precioso de nuestro amado Mashiach, Yeshua HaMashiach. Es algo que te haga también reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo y que te hagan aplicar lo aprendido en esta parashá a los tiempos actuales que estamos viviendo, y queremos enfocarnos en el tema de los sueños. Bueno, antes de entrar a lo que se habló de los sueños, que todos los conocemos en la parashá de Vayeshev con respecto a los sueños de Yosef, quiero ir a una parte en el profeta, o en el libro de Job. Job no fue profeta, pero el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 14-19, donde habla sobre el porqué de los sueños. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Qué interesante que dice acá: de una o dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Por sueños
en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su hora y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esa es una de las formas, o sea, sueños en sus formas, sueño y visión. Y la otra forma dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Vemos aquí dos formas a través de las cuales el Eterno habla y aconseja al hombre. Quiero que tomemos muy en cuenta estas dos palabras: hablar y aconsejar. De dos formas nos muestra aquí. Una, sueños y visión nocturna. Y la otra, a través de permitirnos alguna enfermedad momentánea, pasajera, o alguna dolencia que nos lleve a quedar postrados en cama, y de esa forma hablarnos. Vuestro servidor conoce y entiende muy bien de eso, porque he estado pasando esta segunda forma de él hablar y aconsejar. Él me ha estado hablándome y aconsejándome de esta segunda forma en estos últimos tiempos, a través de dolencias que me han llevado a cama, dolores muy fuertes, estomacales, que no te permiten por varios días levantarte, y él te los cambia, ¿no? Y uno se da cuenta que es algo sobrenatural, porque hoy es un dolor muy agudo de estómago, mañana puede ser un dolor de espalda, pasado mañana un dolor de riñones, el otro día es un dolor de piernas, y tú dices: ¿a qué están jugando allá arriba? Pero la verdad, no están jugando. Es una de las formas como el Eterno nos habla. Y la otra es la forma tradicional, la forma ya normal, a través de la cual él a mi esposa y a mí nos habla y nos amonesta, para también hablarles a ustedes. Entonces vemos esto en el libro de Job. También vamos a ver otro texto donde nos habla también de los sueños. Y aquí es donde nosotros ya tenemos esta base, Job. Vamos a leer otros textos, porque también lo encontramos en Torah. En Torah vamos a leer una parte de la Parashá Vayeshev, que es primordial, es crucial en el pueblo de Israel. O sea, es que Elohim no pudo haber hecho más, algo más recordatorio y que quedara recordado en el pueblo. Y hablando de que tú haces parte de ese pueblo, cuando hablo del pueblo de Israel, no hablo solamente del Israel físico, amados, porque aquí no estamos hablando del Israel físico. Miren, muchos israelíes nacen todos los días en los hospitales, en la sala de maternidad, pero eso no quiere decir que ellos vayan a heredar la vida eterna, el Olam Habá. Y hay muchos Israel que nacen afuera en la diáspora. Cuando hablo de Israel, hablo de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que, como Jacob, pelea con el mensajero de Elohim, pelea con Elohim mismo por ser transformado de un hombre mundano a un hombre espiritual. Nace de nuevo. Aquel que obedece la Torah, que acepta la Torah en su corazón, aquel que, como los Erev Rav, como las multitudes de gentes, salen de Egipto sin haber sido siquiera linaje de Abraham, pero siendo promesa de Abraham cumplida, cuando le fue prometido que en su simiente bendeciría a todas las familias de la tierra. Y por creer en las señales que Elohim hace, y por creer en la sangre del Cordero que fue puesta en el dintel de las casas de los primogénitos que fueron salvados, se une al linaje de Abraham y van al encuentro de la voluntad del Eterno, de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. El pueblo de Israel está constituido por descendientes de Abraham, linaje de Abraham, y por almas que, como Abraham cuando era llamado Goy, escuchan la voz de Elohim, y en ellos se cumple que son benditas las familias de la tierra en Abraham, y se unen al pueblo de
Israel. Y es los sueños. Y vemos cómo los sueños fueron trascendentales para la salvación de un grupo de personas que iban a componer el pueblo de Israel. Jacob y sus 12 hijos, cuando salieron de la tierra prometida, cuando salieron y por la hambruna, tuvieron que huir a Egipto. Antes de formarse el pueblo, antes de que estuvieran en la esclavitud, fueran sacados con las multitudes de gentes que creyeron y se les diera el nombre de pueblo de Israel, o sea, al comienzo. Y vemos como al final el Eterno también tiene un propósito con los sueños y lo podemos ver en profetizado a través de su siervo, nuestro amado Aj, su siervo, nuestro hermano Joel. Dice en Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré de mi Ruach HaKodesh, de mi Santo Espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, hace 30 años atrás, 25 años atrás, cuando en algún púlpito tú escuchabas a algún predicador hacer una drashá, hacer una enseñanza, y hablaba de ese texto, yo me acuerdo que yo anhelaba ver esos días. Yo decía, wow, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Que Elohim de sueños y de visiones. ¿Cómo será eso? Y les digo que yo era un escéptico de los sueños. Yo no creía mucho en eso. No me llamaba la atención. Era reacio a cuando alguien salía y decía, tengo un sueño. Pero vemos como en el profeta Joel, el Eterno nos habló que en los últimos días sería derramado de su Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para darnos sueños. Pero acordémonos en el libro de Job, ¿para qué son los sueños? Entonces, ¿para qué? Para aconsejarnos, para hablarnos y aconsejarnos con respecto a las cosas que tenemos que decidir en nuestras vidas para no caer en el Geinón. Vemos cómo en Job dice, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y de su vida de que perezca a espada. Él nos da sueños para hablarnos y aconsejarnos, para que no caigamos en el sepulcro, ni para que perezcamos a espada, para guardarnos de la muerte, amados. Es impresionante también como en el libro de Mateo, de Matillahu, el mismo Mashiach, cuando era un niño, fue guardado de la muerte a través de un sueño, dice en Matillahu 2:12, pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Perdón, acá les estoy hablando cuando él le avisa a los sabios que venían de otras tierras para ver al niño nacido en un pesebre en Betlehem. Les avisa por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, sino que cogieran por otro lado, para que no le avisaran que había nacido el Mesías prometido de Israel. El sueño, también hay otro sueño donde le habla a Joseph y por medio de sueño también le dice que huya a Egipto. 2:13. Vemos en Matillahu 2:13, dice, después que partieron ellos, o sea, los sabios que habían ido a visitar a Joseph y a Miriam, he aquí un ángel de Adonai apareció en sueños a Joseph y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Misraim y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Vemos como también a través de sueños, Él puede permitir que se aparezcan ángeles en los sueños y nos adviertan. Así como a nosotros a través de un sueño se aparece un ángel y nos advierte de que debemos salir de Jerusalén en el momento en que en todas las noticias internacionales, en los noticieros serios, aparezca la noticia de que Irán ya tiene una bomba atómica lista y que la tiene ensamblada lista para lanzárnosla. En el momento en que ya la vaya a lanzar, que esté lista para lanzarla, no que es porque Irán puede decir, nada, tengo una bomba atómica lista. No, el ángel fue muy puntual al decir cuando esté lista para lanzarla. Y vemos también en el versículo 19, en el 2:19 del mismo Matillajo dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un malaj de Adonai apareció en sueños a Joseph en Israel, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Vemos también aquí una de las formas para lo cual el Eterno da los sueños. Y vemos que a través del profeta Joel nos había hablado de que nuevamente iba a hacer esto, que él iba a derramar de su Ruach HaKodesh sobre toda carne. Y es impresionante cómo de unos años para acá, les estoy hablando de hace unos 15 años para acá, 12 años para acá, empezó a surgir algo y es indiscriminadamente gente teniendo sueños de parte del Eterno. Vemos cómo no solamente, tienes que ser un ungido, tienes que ser un profeta, tienes que ser la misericordia del Eterno en estos últimos tiempos. Está siendo tan grande que precisamente Él a través de su Ruach HaKodesh no está solamente dando sueños a sus siervos, a sus atalayas, sino aún a inconversos. Aún vemos cómo da sueños a personas en países musulmanes ultra radicales y les está mostrando que Yeshua es el Mashiach. Y a muchos les está mostrándolo por venir para que se preparen de todas las religiones, de todas las razas, precisamente por su misericordia, precisamente por lo que leímos en el libro de Job. De una o dos formas habla el Eterno al hombre para aconsejarlo. Está hablando a través de sueños para aconsejarnos. Y vemos que aún Él habla a sus profetas y a sus atalayas en el libro de Irmiyahu de Jeremías 23, 28 y 29. Y dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. El Eterno a aquel que le da un sueño, a aquel que le da una palabra por medio de un sueño, debe abrir su boca. Sea atalaya o no sea atalaya, sea profeta o no sea profeta. Él está dando sueños proféticos y palabras proféticas a toda carne, como lo dice en el profeta Joel. Él está mostrando la persecución, Él está mostrando las guerras, Él está mostrando el apocalipsis, Él está mostrando lo que va a suceder con los astros, Él está mostrando, sobre todo ha habido muchísima gente que le ha dado sueños sobre los meteoritos, sobre las pandemias, sobre la marca de la bestia, siervos o no siervos, aún inconversos en el mundo islámico, les está mostrando que Yeshua es el Mesías, que el Islam no es el camino correcto, y está dando consejos y palabras proféticas sobre toda carne a través de su Ruach HaKodesh para que le atendamos. Y bueno, ahora sí vamos a la Parashá Vayeshev, en el capítulo 37 del libro de Bereshit,
de Génesis, en el versículo 5. Y dice: y Joseph tuvo un sueño que contó a sus hermanos, quienes entonces lo odiaron más que antes. Y aquí les regalo una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si Joseph no hubiera contado este sueño a sus hermanos? Y también otra reflexión. Muchas veces cuando Elohim te da sueños y tú los cuentas, eso puede llevar a que los demás te odien. En el 6 dice: y les dijo: os ruego que escuchéis el sueño que he tenido. Muchas veces cuando el Eterno le da sueños a alguien, pone en su corazón aún rogarle a la gente que escuchen su sueño. Lo entiendo, porque muchas veces yo quisiera subir videos donde quisiera gran parte del video rogarles a todos ustedes, rogarles que se pudiera volver viral algún video y llegar a todo lugar del mundo, donde les rogaría, por favor, les ruego, escuchen los sueños que nos ha dado el Eterno, que me ha dado el Eterno, para que se preparen en sus almas, para que se preparen en sus corazones y para que se preparen en lo físico. Y como en Job dice el propósito de los sueños, y no caigan en el sepulcro y no sean cortados por espada. Es algo que pone cuando son sueños que Él da para advertir. En el 6 dice: y les dijo: os ruego que escuchéis el sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, cuando de pronto mi gavilla se levantó y se mantuvo derecha, y vuestra gavilla se inclinaba alrededor en círculo. Entonces le dijeron: ¿has de reinar acaso sobre nosotros? Bueno. Y luego, en el 9 dice: y tuvo aún otro sueño que también contó a sus hermanos. Me imagino que se los contó aún sin que ellos lo quisieran escuchar. Les dijo: he tenido otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se prosternaban ante mí. Y le contó también a su padre, que lo reprendió. Otra cosa, algunas veces cuando cuentas sueños te reprenden. ¿Quién eres tú para venir a contar esos sueños? ¿Quién eres tú para venir a decir que va a venir un gran terremoto sobre Israel? Si Israel es el pueblo amado de Elohim, ¿quién eres tú para decir que esto? ¿Quién? Algunas veces aún eres reprendido por los sueños que el Eterno te dio. ¿Qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a prosternarnos rostro a tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre prestó atención al asunto. ¿Para qué permitía el Eterno que Joseph contara este sueño? Así, a grosso modo, les comento, para que quedara presente que desde ese entonces, que supongo que fueron bastantes años antes de que pasara todo lo que se iba a desencadenar después, quedara constancia que desde ese entonces él estaba interesado en salvar sus vidas de esa hambruna. Para que quedara constancia de que desde ese entonces él actuó en cada uno de los acontecimientos que vinieron. Él actuó en el clima, él actuó en el precio de los granos, en el precio del ganado, él actuó en la sociedad, en los gobiernos, él actuó en cada una de las cosas que se dieron para que viniera esa hambruna que obligó a Jacob y a sus hijos a emigrar hasta Egipto y pedir allí ayuda. Y quedará entendido eso. Por eso muchas veces él da sueños que pasan muchísimos años antes de que se cumplan. ¿Saben por qué? No porque sean falsos, no porque el Eterno dé sueños que no se cumplen, sino porque Él quiere que cuando se cumplan, todos los que no quisieron escuchar, los que no quisieron entender,
se den cuenta que su misericordia estuvo desde ese tiempo atrás, por muchísimo tiempo atrás, y su deseo no era que vinieran esas cosas que trajeran a que esos sueños se cumplieran, sino su deseo era tener misericordia desde anticipado, pero tenía que sentar un precedente para que cuando sucediera la salvación supieran de dónde viene y ellos entendieran que siempre fue el Eterno teniendo control de todo lo que sucedía. Y vemos acá algo que mi esposa me hacía caer en cuenta, y de verdad que yo no lo había visto en todas las veces que he visto esta parasha, y es por qué le dio los sueños al copero y al panadero. Y aquí podemos ver otra de las causas o otra de los por qué el Eterno nos da sueño. Muchas veces nosotros, aún sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pecamos. Y el Eterno nos puede reargüir o nos puede mostrar las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros podemos pecar y como consecuencia del pecado viene una maldición. Y podemos entrar en esa maldición, pero pueden haber dos personas. Una haber pecado y cae en la consecuencia de su pecado a la cárcel. Hablemos del panadero y del copero. Pero este tiempo en que él cae en la cárcel, este copero pudo haber entrado en arrepentimiento, arrepentirse de su pecado que pecó contra el rey, y el Eterno darle un sueño y decirle: por cuanto te arrepentiste de tu pecado, te voy a reponer en tu lugar. Pero también puede suceder el caso que pudo haber sucedido con el panadero, que el panadero pecó contra su rey, no, aquí no dice cuál fue el pecado, y cayó en la consecuencia de su pecado, que es la maldición de ir a la cárcel, y este tiempo que estuvo en la cárcel no lo aprovechó para arrepentirse de ese pecado, y Elohim le da un sueño. Pero en ese sueño le dice: por cuanto no te quisiste arrepentir, te será quitada la vida. Él puede darnos sueños también. Soy partícipe y doy testimonio de eso, de que el Eterno puede llegar a un momento en el cual te puede decir: hasta aquí llegaste, hasta aquí, y darte un sueño o hablarte y decirte: nos vamos. Pero si uno se vuelve en arrepentimiento, si uno se arrepiente y pide perdón y pide un chance, Él te lo puede dar. Mi vida está llena de estos acontecimientos. Yo estoy vivo por misericordia del Eterno. Estuve a punto de caer al Gehinnom por haber intentado quitarme la vida, haberme intentado suicidar. Y fue la misericordia del Eterno en Yeshua que permitió que yo no cayera en ese lugar. Pero Él te puede amonestar a través de un sueño, si tú no te arrepientes, y decirte: te voy a quitar la vida. O si tú te arrepientes, te puede a través de un sueño decirte: he perdonado y te voy a restaurar la bendición. Dice en el 40, en Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 40. Y ocurrió después de tales sucesos que el copero del rey de Misraim y el panadero del monarca pecaron contra él. Y se enfureció el faraón, contra sus dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los encarceló en la casa del jefe de la guardia, en la cárcel donde estaba preso Joseph. Y vemos cómo en el versículo 6 dice: y a la mañana siguiente Joseph los vio atribulados y les preguntó a los funcionarios de Paró, del faraón, que estaban con él en prisión en la casa de su amo: ¿por qué vuestros semblantes están tan malos hoy? Y le contestaron: hemos tenido un sueño y no tenemos
intérprete para él. Entonces les dijo Joseph: en verdad son de Elohim las interpretaciones. Os ruego que me los contéis. Y el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph del siguiente modo: en mi sueño había una vid ante mí, y en la vid había 3 sarmientos. La vid floreció, y de sus racimos salieron uvas maduras. El vaso de Paró estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas, las exprimía en el vaso, y después lo puse en la palma de Paró. Y le dijo Joseph: esta es la interpretación. 3 sarmientos son 3 días. En el término de 3 días, el faraón Paró alzará su cabeza, tu cabeza, te restituirá a tu puesto, y pondrás nuevamente el vaso del faraón de Paró en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Y en el 16 dice: y el jefe de los panaderos estimó que era buena la interpretación, y le dijo a Joseph: también yo tuve un sueño, tenía 3 canastillos perforados sobre mi cabeza, y en el canastillo de más arriba se apilaban todos los manjares de repostería del faraón, y un ave los picoteaba. Y respondió Joseph: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días alzará el faraón Paró tu cabeza de sobre ti, y te colgará en un árbol, y el ave comerá tu carne. Y sucedió al 3er día de esto, que fue el cumpleaños de Paró, el faraón dio un banquete a todos sus siervos, y en medio de ellos alzó la cabeza del jefe de los coperos y la del jefe de los panaderos. Le restituyó el cargo al jefe de los coperos, quien volvió así a servir las copas en mano de Paró, en tanto que hizo colgar al jefe de los panaderos, como había sido interpretado por Joseph. Vemos cómo el Eterno, a través de sueños, puede profetizar bendiciones, como también puede profetizar sucesos nefastos, maldiciones que están por venir sobre un individuo, sobre un colectivo o sobre un pueblo. Y vemos luego los sueños que el Eterno le dio a Paró. Entonces aquí quiero parar un poquito. ¿Cómo así? Es que Elohim le da sueños a personas que no son del pueblo de Israel. Es que Elohim le puede dar sueños a alguien que no cree en su hijo Yeshua. Es que comencemos una cosa. Aquí vemos que tanto el panadero como el copero eran egipcios. Ellos nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego mi esposa les va a leer el sueño que el Eterno le dio a Paró. Es como si dijéramos que Elohim le fuera a dar un sueño a Putin, o le fuera a dar un sueño a Donald Trump, o a Kim Jong, bueno, no sé cómo, no me recuerdo el nombre, al presidente de Corea del Norte. Y nosotros diríamos: ¿qué? Elohim va a derramar de su Ruach HaKodesh sobre Putin, sobre Trump, sobre el presidente de Corea del Norte, y le va a mostrar un sueño, y que aquí, y que no, él se lo va a dar a un consagrado. Vemos cómo a través de su profeta Joel el Eterno estaba hablando en serio. Si él necesita aconsejar, y ese consejo puede hacer que a través de sucesos que acontezcan, por escuchar lo que él habla a través de ese sueño, pueda traer salvación a su pueblo, como sucedió en el sueño que vamos a leer, él lo hará. Y es más, lo hizo. Vemos aquí el sueño que el Eterno le da a un goy, a un inconverso, a un no creyente en él, ni en su hijo el Mashiach, a el faraón Paró. Vamos a escuchar pues el sueño que el Eterno le dio a Paró. Bueno, lo encontramos en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 41:1, donde dice: y al cabo de 2 años, Paró el faraón soñó que estaba junto al río,
y del río subían 7 vacas robustas y hermosas a la vista, que pastaban en la fértil tierra, y tras ellas subían del río otras 7 vacas muy escasas en carne, de aspecto desagradable por su escualidez, las cuales se detuvieron junto a las otras en la orilla del río. Y las vacas flacas devoraron a las vacas gordas. Y Paró se despertó, pero volvió a dormirse y soñó que 7 espigas firmes y buenas subían en una misma caña, y tras ellas subían 7 espigas delgadas, como consumidas por una sequía. Y las espigas malas se comieron a las sanas, y el faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Y nos vamos al versículo 25, donde dice: y le dijo Joseph a Paró, al faraón: el sueño es uno y el mismo. Elohim le ha dicho a Paró, lo que él hará. Las 7 vacas gordas son 7 años, y las 7 espigas buenas también son 7 años. Es un solo sueño. Las 7 vacas flacas que vinieron después y las 7 espigas magras resecadas por el viento solano serán 7 años de hambruna. Esto es lo que le digo al faraón. Lo que Elohim va a hacer lo ha mostrado al faraón, a Paró. He aquí que vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Misraim, de Egipto, y sobrevendrán luego 7 años de hambruna, al punto de que toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Misraim, de Egipto, y la hambruna consumirá la tierra. Se perderá memoria de la gran abundancia anterior a causa de la gravísima hambruna que habrá. Por este motivo el sueño le fue repetido al faraón 2 veces, ya que la cosa fue decidida por Elohim y él se apresura a realizarla. Akadosh Baruj Hu, Abacadosh, te damos gracias. Y de verdad, en nuestra intención como sirvientes tuyos, como servidores tuyos, y en agradecimiento a que tú rescataste nuestras almas del pecado y nos has regalado la salvación a través del sacrificio precioso de tu Hijo Yeshua. Como pareja que te servimos, que deseamos servirte, queremos pedir que uses estos videos y que uses estas reflexiones para abrir los ojos de tu remanente alrededor de los 4 puntos cardinales de la tierra, para tener misericordia de todos aquellos que aún no han despertado de su sueño y de su letargo espiritual, y para que sea de misericordia para muchos. Amados, el Eterno nos ha hablado a través de sueños muchísimas veces. Y a través de esta parashá y de este pequeño estudio que nos hemos dado cuenta, depende de ti si creer o no creer que los sueños son reales, que los sueños existen y que los sueños son dados por el Eterno para hablar y aconsejar al ser humano. Un pequeño paréntesis que quiero hacer. Hay doctrinas, hay doctos, hay personas que se consideran entender las cosas y enseñan de una forma muy irresponsable desde sus altos cargos de mando espiritual, llamándose ungidos, apóstoles, profetas, rabinos, etcétera, etcétera, sabios, jajamín, que los sueños tienen diversos significados, que los sueños tienen diversos orígenes. Irresponsablemente muchos cristianos enseñan, muchos pastores enseñan que los sueños pueden provenir de Elohim o pueden provenir de Hasatán. Totalmente mentira.
Yo invito a estas personas y los invito a ustedes a que busquen en toda la Torá y en todo el Tanaj donde aparece un solo sueño que haya sido dado por Hasatán. No lo vas a encontrar. No aparece un solo lugar donde diga y Hasatán dio sueño a fulanito y esto. No existe. No existe. No lo hay. Pero si tú deseas ahondar, te vas a dar cuenta que sí aparecen. Parashot anterior, acuérdense de las escaleras que subían y bajaban ángeles, Malachim. ¿Fue un qué? Un sueño que le dio a Jacob. Imagínense, la estructura central, la base de la fe del pueblo de Israel en el patriarca Jacob, se basa en un sueño que le dio a Jacob. Imagínense, todo lo que tiene que ver con la promesa y el patriarca Jacob tiene que ver con un sueño. ¿Y quién se lo dio? Elohim. Y si ustedes revisan, se dan cuenta que no aparece tampoco ningún lugar donde diga, y estaba Efraín en el bosque cuando vio unas cerezas silvestres, y al comerlas en la noche tuvo fuerte dolor de estómago y vino a él un sueño por causa de las cerezas silvestres que comió. No aparece. No aparece. No aparece que en ninguna parte que diga y estaba Gersón en una fiesta pagana y cuando se fue a dormir por causa de haber participado de una fiesta pagana, vinieron a él sueños que lo perturbaron. No aparece, amados. No aparece. Elohim es fiel a lo que habla y enseña de los sueños a través del libro de Job. Tú puedes hacerle un análisis puntual, versículo por versículo, a la Torá y al Tanaj, y te vas a dar cuenta que todos los sueños, y tal vez hagamos otro video al respecto de esto, porque ahí sí hay tela para cortar, todos los sueños, llámese sueños proféticos, sueños de advertencia, sueños de exhortación, sueños recreativos, sueños para mostrarte pecados ocultos, pesadillas, todas vienen de Elohim. Aún vemos como en ciertas parashot encontramos que él perturbó a través de sueños a ciertas personas. Hablamos de un sueño que te perturba, es una pesadilla. Pero todos los sueños provienen de Elohim. Ninguno proviene de Satanás, o porque comiste frijoles, o porque comiste algo recalentado, o porque estuviste viendo una película. Si tú estuviste viendo una película de guerra y sueñas sobre guerra, es porque Elohim te quiso dar un sueño sobre guerra, a causa de que tú hayas visto esa película, tal vez, pero no porque te lo produzca ver una película de guerra. Muchas personas pueden ver películas de guerra y dormir tranquilitos toda la noche, y personas sin haber visto ninguna película de guerra, el Eterno mostrarles sobre guerra. Pero algo es que todos los sueños son dados por Elohim. Y en este caso específico estamos hablando de esos sueños que Él está dando en estos últimos tiempos para hablarnos y aconsejarnos de qué, amados, de que nos preparemos para advertirnos, para amonestarnos, para que nos pongamos a cuenta con Él. Amados, son muchísimos los sueños que Él me ha dado, por ejemplo, del terremoto que viene como castigo sobre nosotros aquí en Israel si no nos volvemos de corazón a Él y nos arrepentimos y dejamos nuestro pecado. Más de 38 sueños en un transcurso de aproximadamente 12 años, 13 años, con el mismo tema, en muchos de ellos donde me ha hablado. A mi esposa le ha dado muchísimos sueños también sobre las cosas por venir, sobre la persecución. Hemos perdido la cuenta de los sueños que nos da sobre la persecución, sobre los meteoritos que caerán sobre la tierra, sobre
prepararnos y hacer refugio y guardar agua, alimentos y medicamentos básicos. Amados, y no somos los únicos. Vamos a hacer un segundo video compartiéndoles sobre sueños que nos han compartido Ajim y Ajayot. Tremendos, 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 tremendos. Y todos tienen el mismo propósito: aconsejarnos para que no caigamos en la persecución, para que no seamos sellados por la bestia, para que levantemos nuestros ojos y entendamos los tiempos. Y ese es el propósito de este video. Por favor, abre tus ojos. Por favor, escucha, indaga en tu ciudad, en tu barrio, en tu Keilah, y te vas a dar cuenta que 1, 2, 3, 4, 5 más personas habrán tenido sueños de parte del Eterno, amonestaciones sobre lo que viene, sobre las guerras que vienen, sobre las persecuciones. Estos sueños tienen un propósito, y es que nos volvamos a nuestro Creador. El propósito de nosotros hacer este video es el mismo que siempre hemos tenido. Vuélvete a la Torá. Créele. Vuélvete al Elohim de la Torá. Créele y busca su rostro. Vuélvete al Mesías que habla la Torá y que el Elohim de la Torá nos entregó. Acepta su sangre, su sacrificio. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos y hazte bajo la sangre de Él. Lee la Torá, lee los profetas y prepárate, limpia tus vestiduras. Ponte a cuentas con tu Creador, apercíbete y llena tus lámparas de aceite y obedece a las palabras de los profetas y de Yeshua. Ora que tu huida no sea en Shabbat ni en invierno, y vela orando en todo tiempo, que seáis tomados por dignos de escapar de las cosas que han de venir, que han de suceder, y de estar de pie delante de Él cuando vuelva. Apercibeos, preparen refugio fuera de las ciudades, guarden alimento y agua, y clamen misericordia por sus vidas y por las de la humanidad, porque un año corto nos queda para que entremos en la gran tribulación y empecemos a ver los juicios del Eterno y todas las cosas que se tendrán que desatar. Todo esto hace años, hace más de 15 años, de 16 años, el Eterno nos ha estado hablando y lo hemos estado compartiendo a través del canal. Al principio pensé que yo era solamente un loco, que me pasaba eso, pero empezaron a salir más y más y más. Hoy en día es difícil que no encuentres una persona a la cual el Eterno, a través de sueños, como lo dice en el libro de Job, no les esté hablando y aconsejando para que tu alma no caiga en el sepulcro y tu vida no sea cortada. Amados, creámosle al Eterno que nos está hablando a través de sueños. No a todo el mundo le hablará, pero a los que le hablen, abran su boca. Si Él te ha dado sueños, abre tu boca. Y a los que no les hayan dado, pídanselos. Y si no se los dan, crean a lo que Él está hablando. Porque estamos en los últimos tiempos. El Mesías viene pronto. Estamos en la recta final. El último año antes de que sus juicios se derramen sobre la tierra y venga gran tribulación y todos tengan que alzar los ojos a los cielos y saber que lo que Él habló a través de sus profetas y exhortó a través de sus atalayas era verdad y se iban a cumplir. Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, sacaremos una segunda edición sobre testimonios de sueños que nos han sido compartidos. Esperamos que sea de bendición, que te acerque al Eterno, que abra tus ojos y te prepare para que seas una virgen prudente de los últimos tiempos. Desde Israel, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.